Antes de comenzar a hablar de los vectores, es importante mencionar a las magnitudes físicas. Recordemos que en anteriores temas hemos visto el tema de magnitudes físicas, el cual se clasifica en dos grandes grupos, por su naturaleza y por su origen. Por su naturaleza se clasifica en escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que, además de tener el valor numérico, tiene la unidad. Sin embargo, las magnitudes vectoriales cuentan con el valor numérico, la unidad y la dirección y sentido. Un vector es un segmento o recta orientado cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que representa. Un vector se representa a través de una flecha, como este es el caso. Se representa a través de una flecha. Los elementos de un vector son punto de aplicación, dirección, representada por la flecha, sentido, representado por las líneas segmentadas, módulo, intensidad o magnitud, que es la longitud del vector o de la flecha. Sistema de vectores. Los principales son vectores colineales, los cuales se encuentran en una misma línea de acción. Como podemos observar, a continuación tenemos tres vectores, vector A, B, C. Se encuentran sobre una misma línea de acción. Esos son los vectores colineales. Vectores paralelos, como su nombre lo indica, paralelos, ¿no? Se encuentran ubicados de forma paralela, ya sea con el mismo sentido o sentidos contrarios. Vectores iguales. Tienen el mismo módulo, dirección y sentido, como es el caso del vector A igual al vector B. Vector A igual al vector B. Tienen el mismo módulo, la dirección y el sentido. Vectores opuestos. Se llaman vector opuesto a un vector cuando otro tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. Por ejemplo, tenemos el mismo módulo entre A y B, vale lo mismo, el mismo sentido representado por las líneas segmentadas, pero la dirección representada por la flechita me indica de que tienen direcciones opuestas o sentidos contrarios. Vectores concurrentes. Vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto, al igual que en este ejemplo. Observamos que todas se intersectan en este punto. El sentido de este vector viene hacia este lado. Lo mismo pasa con el vector B a partir de este lado, los cuales se representan con líneas segmentadas y se han cortado en un mismo punto. Esos son los vectores concurrentes. Aquí es donde vamos a utilizar el manejo de la escala que hemos aprendido en artes plásticas. Vamos a hacer la reducción de escalas, realizar las gráficas de los vectores utilizando nuestra regla. Representación de un vector. Para dibujar vectores en el plano se utiliza un sistema de referencia que puede ser un sistema de eje de coordenadas, como este es el caso, o un sistema de ejes cardinales. Este eje de coordenadas ustedes lo conocen, ya que se lo ha utilizado en el área de matemáticas igual, ¿no? Ahora también lo vamos a utilizar en física. Recordemos que el eje de coordenadas está compuesta por el eje X y el eje Y.
X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Muy bien. Representación rectangular de un vector. Para representar un vector de forma rectangular, el vector debe contar con su valor en el eje X y con su valor en el eje Y. Aquí tenemos ejemplos de representación de vectores rectangularmente. Representación polar. Para representar un vector de forma polar, el vector debe contar con el valor del módulo y el ángulo que me indica la dirección del vector. Este ángulo está formado por el módulo y el eje positivo de las X, siempre. Y a continuación tenemos ejemplos de representación polar. Por ejemplo, me da 8 newton el valor del módulo y 67 el ángulo de inclinación del módulo. Con la ayuda de mi transportador voy a trazar ángulo 67, mido, marco y con la ayuda de mi regla trazo la longitud de 8 centímetros. Al igual que en este segundo ejemplo, trazo con la ayuda de mi transportador partiendo del eje X positivo hasta donde llegue 140, marco y con la ayuda de mi regla trazo 10 centímetros y ya estaríamos representando de forma polar. Cambio de la forma de la forma rectangular a la forma polar. Se puede transformar de una representación rectangular, es decir, teniendo los valores en X y en Y, puedo transformar o puedo obtener el valor del módulo y el valor del ángulo de la dirección. Lo mismo podré hacer si trabajamos de la forma polar a la forma rectangular. Es decir, si tengo el módulo y si tengo el ángulo, yo podré encontrar sus componentes, las cuales son en el eje X y en el eje Y, utilizando esas fórmulas. A continuación se ven ejemplos donde aplicamos estos casos. Suma de vectores, recta de vectores, pero lo que más nos interesa son los métodos gráficos para la suma de los vectores. Los métodos gráficos para la suma de vectores son el método del paralelogramo, el método del triángulo y el método del polígono. El método del paralelogramo y del triángulo solamente se da con dos vectores. Muy bien, solamente se debe trabajar con dos vectores. Si ya tenemos tres vectores, no podemos utilizar ni el triángulo ni el paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Consiste en trazar las líneas paralelas de los vectores dados. Muy bien, por ejemplo, tenemos aquí dos vectores representados en forma polar. Vamos a colocar, aquí está, 3 centímetros el módulo del vector A con su ángulo de inclinación. El vector B vale 10 centímetros con su ángulo de inclinación de 150. Muy bien. Ahora lo que se ha procedido a hacer es a trazar la paralela de este vector A con la ayuda de una regla. Entonces, he hecho recorrer la regla de tal forma que he trazado esa A de forma paralela, con líneas segmentadas. Trazo. Lo mismo hago con el vector B. Con la ayuda de mi regla, apoyo y recorro hasta donde termina el vector A y trazo, con líneas segmentadas. El punto de intersección de las líneas segmentadas
y el punto de origen las uno a través de un vector y este vendrá a ser el vector resultante de la suma. Muy bien. Es de esa forma que se debe realizar el método del paralelogramo. Como su nombre dice, trazar líneas paralelas. El método del triángulo. Se trazan los dos vectores, uno a continuación de otro. Por ejemplo, tengo el vector a continuación el vector B, ahí está el vector B, y donde inicia el vector A, donde termina el vector B, se une a través de un vector y este vendría a ser el vector resultante. Bien. A continuación también tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos dos vectores, el vector E y el vector F, ambos representados de la forma polar. Entonces tenemos el vector E vale 600 con su dirección de 30 grados, el vector F vale 350 con su dirección de 250 grados. Unimos donde comienza el vector E y donde termina el vector F y este vendría a ser mi vector resultante. De esa forma se trabaja con el método del paralelogramo y con el método del triángulo. Cuando se tratan de dos o más vectores concurrentes, utilizamos el método del polígono, como es el caso, ¿no? Tenemos 4 vectores, los cuales vamos a unir a continuación del otro, uno a continuación del otro. Tenemos el vector A, ahí está, el vector B con su ángulo de inclinación, terminó ahí el vector A y ahí trazo el vector B marcando con su ángulo. Lo mismo hacemos con el vector C, tiene su ángulo y su módulo, ángulo y módulo. Lo mismo con el vector D, donde termina el C. A continuación trazo los 209 grados y trazo el vector D. Donde comienza el vector A y donde termina el vector B, D, sería el vector resultante. Recordemos que el método del polígono solamente se debe trabajar o solamente se puede trabajar con más de dos vectores, en este caso, si fueran 3 o 4. Ahora, además de encontrar la resultante de un vector por los métodos gráficos que acabamos de mencionar, paralelogramo, triángulo y polígono, encontramos los vectores o la resultante de los vectores a través de un método analítico. Es decir, cuando los vectores colineales tienen la misma dirección y sentido, como este es el caso, el vector A y el vector B tienen la misma dirección, encontramos la resultante sumando. Cuando los vectores tienen sentidos diferentes, están sobre la misma recta, pero tienen sentidos diferentes, como es el caso de A y el caso de B, tenemos que realizar una resta. A continuación, vectores perpendiculares. Cuando los vectores A y B forman un ángulo de 90 grados, utilizamos el teorema de Pitágoras. Cuando los vectores forman un ángulo diferente de 0, 180 o 90 grados, utilizamos la ley de cosenos, tal cual está aquí. Y para encontrar la dirección, utilizamos esta fórmula para encontrar la dirección de nuestro vector resultante. A continuación tenemos ejemplos de estos métodos analíticos. Muy bien. Ahora aquí ya está resuelto la actividad 1, tomando en cuenta toda la teoría. Lo que ustedes van a hacer es copiar todo esto a su texto. Muy bien.
Van a copiar, por favor, todo esto a su texto. Estas son las fórmulas que están en forma